Docente, antropólogo, autor, Luis Millones se encuentra con nosotros para hablar de la religiosidad en el Perú. Por supuesto, pues en estos días es donde se manifiesta con mucha fuerza. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cómo ha moldeado usted tiene, como mencionaba antes de la pausa, una buena cantidad de libros sobre religiosidad, tanto escritos por usted solo, algunos en colaboraciones, siempre mirando hacia los Andes, hacia las culturas ancestrales, cómo la religiosidad se ha ido desarrollando en el Perú, ¿no? Tenía esto de la evangelización colonial a la religiosidad. Y yo quería preguntarle primero, si hablamos de la evangelización a la religiosidad, ¿cuál es el capítulo actual que viviría la religiosidad católica en el Perú? El más interesante tiene que hacer con la situación ahora descrita en el informativo. Es decir, que la gente de pronto está encontrándose frente a un fenómeno natural que puede ser atribuido también a causas sobrenaturales, en las cuales se pone a prueba su fe ante una desgracia, que es una situación que la vivió el cristianismo desde el principio. Es decir, momentos en los que por primera vez se predicó el cristianismo, incluso antes de Pablo, o sea, Saulo, antes de él, la idea es que la venida de Cristo era inmediata en función de las desgracias que sufrían los cristianos. Entonces el cristianismo era el prólogo de la llegada de un cambio radical. Ahora, frente a una desgracia, la reacción siempre es más o menos parecida. Es decir, ¿por qué es que Dios nos castiga de esta manera sin que tengamos una culpa que justifique esto? Entonces, en el niño que pudo preverse, supongo, es una desgracia que ha puesto la gente del Bajo Piura en situaciones deplorables. Entonces es también una prueba frente al hecho de tener fe frente a una desgracia que va a acabar con la población, con su situación, con situación que sea aparentemente cómoda, etcétera, etcétera. Uno ve como una fecha como la Semana Santa marca una plataforma de optimismo, si se quiere, de despegue en medio de esa situación. El optimismo lo sentimos nosotros. Yo no estoy seguro. Probablemente ellos no. No, ellos no. Pero usted me explica la fe o destaca la fe como un tema de resiliencia, de propósito de vida, independientemente de dónde esté uno parado religiosamente. Bueno, la fe tiene la condición de crear esta cosa que nosotros conocemos como creyentes. Y el creyente siempre tiene una explicación que justifica la fe que está siguiendo, aún en las peores circunstancias. Aún aunque los sucesos prueben de que esta fe está equivocada. Aún aunque signifique la entrega de su muerte. Si no, ¿por qué ese par de musulmanes estrellaron un avión frente a los edificios? Es una prueba de fe. Nos guste, no nos guste, sea una barbaridad o como sea. Esa es una prueba de fe. Vivimos vivimos días, por supuesto, otra vez en Semana Santa, cuando recorremos lugares como Cajamarca, como Ayacucho, como Cusco, incluso zonas también de Lima y los ritos y demás, vemos una manifestación de fe que probablemente ya no se ve muy seguido el resto del año, con estilos de vida alternativos, con probablemente un porcentaje de la población que o se declara, no sé si se declara o católico no practicante o más alejado de la religión. Al mismo tiempo yo revisaba una encuesta reciente que ponía a la Iglesia Católica con 58% como la institución a la cual más le creen los peruanos. Detrás, llama la atención, de la RENIEC con 82% y el BCR con 66%. Conversábamos con Jennifer, con mi compañera, antes de la pausa. Claro, RENIEC y BCR son instituciones que tienen mucha relación con el ciudadano, ¿no? Desde la pensión que puede recibir el abuelito o la abuelita hasta el contacto que RENIEC tiene en poblaciones donde de repente antes no llegaba. Pero de todas maneras, la Iglesia Católica retiene este 58%, mucho más allá de partidos políticos, por ejemplo.
Bueno, ese es ¿Cómo se expresa esta situación, digamos, mixta hoy? O sea, donde puede haber manifestaciones de religiosidad importantes aún y hay otras donde definitivamente ya la religiosidad ya no tiene esa carga que tenía en años pasados. Lo que pasa es que hay que distinguir entre lo que es la religión oficial, aunque teóricamente no existe en el Estado, lo que significa una propuesta de una iglesia establecida, muchos años en el Perú, y que además tiene organismos formales e incluso con apoyo estatal, en los cuales puede mantener ese promedio. La pregunta sería, ¿qué cosa es exactamente lo que cree la gente? Usted nos ha demostrado con su trabajo que cree cosas muy distintas. O sea, la interpretación no solo del peruano, sino de los pueblos. De los pueblos, y no de los pueblos apartados, del propio Lima. Depende de qué nivel de la sociedad usted se mueve, y entonces encontrará gente que su relación con la doctrina del católico es mínima, por no decir inexistente. Yo le voy a pedir que, otra vez, a partir de su experiencia, nos mencione 3 referentes religiosos que usted ha encontrado en el Perú, que no ha visto en ninguna otra parte o que le llame muchísimo la atención. El primero, que la distancia que existe entre la población que está cercana a su origen indígena. Esa es una parte de la población cuyo comportamiento es distinto. La otra es la población que está más bien ligada a sectores urbanos antiguos, es decir, las zonas tugurizadas o barriadas que no han tenido apoyo, etc. Y el último es, digamos, el ciudadano corriente que tiene un cierto contacto con la religión y que tiene un cierto respeto a las instituciones católicas. Entonces son 3 sectores completamente distintos que funcionan de manera diferente. ¿Y cómo funciona, por ejemplo, un debate como el que estamos viviendo ahora, que se habla pues de los derechos de las minorías vulnerables, de los derechos de la comunidad homosexual, del tema de género, que a un sector de católicos no les gusta, y que muchas veces, otra vez yo le decía, la Iglesia Católica, el 58% la considera la institución principal, que es una popularidad que está, por ejemplo, bastante más pronunciada que la del propio cardenal Cipriani, ¿no? Ahí también hay diferenciaciones, que se mueve en torno al 30, 32, 35%. Pero, digamos, como estamos viviendo en el Perú, como pocas veces, creo yo, un tema donde la identidad política se confunde también con la identidad religiosa. Probablemente los sectores más conservadores no hacen sentir su voz de una manera muy tajante, porque no existen los partidos políticos, entre otras cosas. ¿Usted coincide con eso, no? ¿O cree que esa manifestación siempre se ha dado? Lo que sé es que estamos hablando de una capa de la población en la cual se guía como intercambia opiniones en nivel más o menos público. Y este es muy pequeño, realmente muy pequeño. El acceso a los medios de comunicación, etcétera, el intercambio con ellos es mínimo. ¿Cuántas personas realmente contestan a las encuestas que se hacen de radio o de televisión? Poquísimas. Eso. La otra cosa es que la Iglesia mantiene un nivel de ejercicio publicitario muy fuerte. La prueba de ello es realmente cuántas vacaciones sacerdotales hay. Visite los seminarios y al mismo tiempo ve el número de sacerdotes que no son peruanos y que están aquí. Es una crisis vocacional, sin duda. Una larga crisis vocacional. Entonces, en realidad la Iglesia tiene un aparato publicitario que funciona, que es efectivo y que mantiene ese 58%. Visto desde esta capa de la sociedad en la cual hay un intercambio con los medios de publicación, etcétera, entiendo lo de la RENIEC, etcétera, muy bien, pero el ejercicio mismo de la religión como creyente es mínimo. Es mínimo en los términos de la doctrina católica oficial. Y tanto es así que, por ejemplo, el sistema de fiestas las fiestas patronales que son prescritos por la Iglesia Católica se cumple de manera absolutamente arbitraria en cada uno de los pueblos, por razones completamente prácticas. Si el 8 de diciembre se celebrase la fiesta de la Virgen en el mismo pueblo, en los pueblos de una misma localidad grande, de una gran región, el mismo día, sería un fracaso,
porque entonces no tendrían clientela las festividades. Pero usted efectivamente es una economía, cada una de estas fiestas es impresionante, los mayordomos y no todo lo que se... No sirve hacerla el mismo día porque entonces entra en competencia con lo que ponía el vecino. Pero entonces, si esta religiosidad, vamos a decirlo, establecida, institucional, no sé si decir que está en crisis o que está en retroceso o cómo llamarla, pero sin duda sí se vive otro tipo de religiosidad. No, la religiosidad existe, vive. Y persiste en el Perú. Por supuesto, el tema es exactamente si nos estamos moviendo en términos de la religión oficial, formal, la que está en la doctrina, o nos estamos viviendo en el nivel de fe y creyentes. Es decir, cuando yo era chico, el costumbre, el universo en que me movía era el universo que desde mi abuela, el cual había fantasmas aparecidos, demonios, duendes, etcétera. Y eso no tiene nada que hacer con la religión oficial. Cuando me fui a hacer la primera comunión, descubrieron que yo no estaba bautizado. Entonces, eso no es ningún caso excepcional, es todo el barrio en que yo vivía, que es inmenso, ¿no? Todos los calles que están detrás del Palacio de Justicia pensaban exactamente lo mismo. Así que ese nivel de posición, universo religioso es completamente distinto de lo oficial. ¿Cómo cree usted, para ir terminando, que en los próximos años va a seguir mutando esa religiosidad? Por supuesto, los grupos cristianos, los grupos evangélicos que expresan otra manifestación también del cristianismo, tienen una presencia cada vez más importante. ¿Cómo cree usted que estos elementos que usted está describiendo, una religiosidad oficial en retroceso, pero todavía con una propaganda, vamos a llamarlo así, muy fuerte, estas manifestaciones particulares de los pueblos que viven la religiosidad, si se quiere, a su manera, y estas nuevas expresiones de cristianismo que irrumpen, ¿cómo cree usted que se va a desarrollar en los próximos años? ¿Vamos hacia un Perú más religioso o menos religioso? Lo que pasa es que sí, es una competencia de la cual nos hemos olvidado de un factor muy importante, un sector muy importante, el de los maestros curanderos, que tiene el desarrollo, un tipo de religiosidad que cada vez se moderniza más. Ahora en cualquier poste de cualquier avenida uno encuentra un cartel que dice amarres en 45. ¿Y hay elementos de sincretismo en esos curanderos? Por ejemplo, de sincretismo con expresiones del catolicismo. Más que eso, ellos se proclaman cristianos, a pesar de que el sacerdote que está en su localidad como se arrancará los pelos a escuchar eso. Pero el intercambio entre formas de religión católica, que ha aprendido que no puede rechazar estas formas populares, ha aprendido eso y entre esa empiezan ha empezado desde el siglo XVI a hacer compromisos, ¿no? Uno lo ve en las manifestaciones de la escuela cusqueña, cómo se creaban unos imaginarios, ¿no? Sincréticos, como dice. Las iglesias protestantes tienden a rechazar este sincretismo. O sea, si una iglesia de origen protestante se encuentra frente a la situación de transar con un maestro curandero que es popular, dirá que no, porque lo dirá que es un enviado del demonio. En este sentido, no, mantienen una posición mucho estricta que por supuesto les resta creyentes, les resta seguidores, ¿no? Además, tampoco es una situación, son absolutas. En un pueblo que yo trabajaba, el alcalde era un alcalde protestante. El candidato a alcalde era protestante. Resulta que salió elegido y tenía que asistir a los bautismos, matrimonios, etc. Entonces se volvió católico de nuevo, porque el catolicismo le permitía que en las reuniones pues tomase, chupase, etcétera, bailase, etcétera, y los protestantes no le permitían eso. O sea, tampoco es que son situaciones absolutamente cortantes. Ahora, entonces, de lo que usted me está hablando, probablemente cuando se habla, para terminar, de la iglesia como una suerte de ente rector social, ¿no? Alrededor de la cual la vida se ha organizado. Probablemente en el Perú nunca fue tan así. Uno piensa en un caso como el español, ¿no? Donde muere Franco y esta iglesia, ¿no?, todopoderosa pierde evidentemente su poder y ahora son el país con menor tasa de natalidad del mundo, ¿no? O sea, y claro, y se ve pues un corte así feroz.
probablemente el corte en el Perú no va a tener que ser así de dramático, porque ya venimos con siglos de transformaciones y de adaptaciones religiosas. Por supuesto, eso es cierto. Una anotación a todo lo que usted ha dicho. Esa baja popularidad de Cipriani se basa también en una mala prensa que es en torno a él, sobre todo en su disputa con la Universidad Católica. Lo tuve de obispo en Ayacucho. Es cualquier cosa menos una persona tonta. Sí, claro que sí, tiene un criterio político muy agudo. Así es, ¿no? Así es. Luis Millones, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Ha sido muy interesante esta conversación, esta forma distinta probablemente y más compleja de ver la religiosidad en el Perú de hoy, en el Perú del 2017. Vamos a irnos a una pausa, siendo las 8:19. Regresamos de inmediato con más, no se vayan.